Hola y bienvenidos al análisis del mercado para la próxima semana del 26 de febrero. Y lo primero que vamos a notar es que pusimos una alta más alta. Esto fue obviamente gracias a las noticias de Nvidia y el mercado lo tomó muy positivo y empujaron el precio a la alta poniendo una nueva alta. Ahora, viendo las velas de semana a semana tenemos una vela bastante positiva. Si la dibujamos es algo así. No es la mejor vela, discúlpenme, pero tenemos una vela que abrió, cerró, empujó el precio todo hasta arriba, vino, puso esta baja y tiene una mecha alta y donde cerró está muy cerca de la alta de su mecha. Esto quiere decir que todavía los compradores siguen en total control. Si lo comparamos con la vela de la semana pasada, tenemos que puso una alta más alta y puso una baja más alta. Entonces ahí le damos 2 puntos a los compradores. No solamente empujaron el precio a la alza durante esa semana, sino que pusieron una baja más alta y una alta más alta. Y esta alta más alta, como ya se los dije, es la alta más alta en todo el mercado. Es la primera vez que alcanzamos este nivel de 510,42 centavos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo va a parar este movimiento a la alza que empezó desde finales de octubre, principios de noviembre? ¿Y por qué nos tenemos que hacer esta pregunta? Porque sabemos que el mercado no puede continuar eternamente a la alza. Tenemos que prepararnos para cuando vaya a hacer una corrección o vaya a caer más de una corrección. Lo que sí podemos saber es que ya no vienen más noticias positivas para el mercado. Esa semana que pasó, como lo hablamos en la semana pasada, tuvimos el reporte de ganancias de Nvidia que fue positivo. Pero ya no tenemos otra noticia tan positiva como esta. Ya no viene en el calendario otras ganancias que le importen al mercado. Lo que sí podemos ver es que tenemos varias noticias para esta próxima semana. Noticias que van a motivar al mercado o a continuar moviéndose a la alza o continuar moviéndose a la baja. Entre esos reportes tenemos la confianza de los consumidores. Tenemos el reporte que mide el cambio anualizado de los bienes y los servicios. Tenemos el índice de lo que los consumidores pagan sin incluir la comida y la energía. Tenemos el reporte de cuántas personas no tienen trabajo para esta semana. Tenemos este siguiente reporte, que es un indicador económico que mide la actividad del sector manufacturero del país de Estados Unidos. Y tenemos el estudio o el índice que nos deja saber el sentimiento del consumidor. Entonces, todos y cada uno de estos reportes, además de los reportes, digamos, menores o medianos, que están entre ellos, van a motivar al mercado. Si por alguna razón el mercado empieza a tomar estos reportes como negativos, aunque sean positivos, obviamente vamos a ver un movimiento a la baja. Porque en este caso ya no tenemos otra noticia positiva por venir por parte de las compañías en la bolsa de valores. Entonces pongan mucha atención a las horas en que van a salir estos reportes importantes. Y si vemos cierta volatilidad a estas horas y vemos un cambio drástico de dirección en el mercado, entonces podemos definir que son precisamente esos reportes que están saliendo. Y tenemos cierta ventaja porque este reporte y este reporte salen antes de que el mercado abra. Entonces vamos a poder ver la reacción que tiene el mercado antes de que abra. Porque muchas veces ya que abre el mercado y tenemos un reporte, tenemos mucho volumen en ese momento y el mercado tiende a ser muy difícil de predecir y por lo tanto es difícil hacer dinero, incluso es peligroso. Pero cuando los reportes salen antes de que el mercado abra, podemos ver de una forma controlada, con poco volumen, podemos ver qué dirección va a tomar el mercado. Y en el caso del martes, febrero 27, tenemos ese reporte importante. Lo podemos ver porque está en rojo este símbolo. Sale a las 10 de la mañana. Entonces, 30 minutos después de que el mercado abra. Entonces, el día martes tengamos cuidado precisamente en esta hora si tenemos una posición abierta. Lo mismo va a pasar el viernes a las 10 de la mañana. Ahora, pasemos a ver la gráfica de SPY o de todo el mercado en velas de día a día. Tenemos el gap
o la grieta entre miércoles y jueves, que es esta de aquí, que fue gracias al reporte de ganancias de Nvidia. Tenemos que el jueves, todo ese día jueves empujamos a la alza y el viernes pusimos una nueva alta. Incluso tuvimos un gap up y luego el viernes tuvimos un retroceso. Obviamente después de que nos movimos todo esto hacia la alza, es normal ver un retroceso. Lo mejor de todo es que este retroceso no vino a tocar ese soporte o incluso a cerrar la grieta. Entonces, por eso podemos ver que el mercado continúa fuerte. Ahora, claramente aquí tenemos un nivel importante, entonces vamos a poner aquí una raya. Acá abajito tenemos un nivel importante, este más o menos de aquí, que funcionó como soporte, bueno, como resistencia, luego como soporte 2 veces. Entonces, el mercado puede tolerar ya sea una caída a este nivel para luego continuar o incluso una caída más profunda para luego continuar. A pesar de que el precio caiga a esos dos niveles, estamos todavía en un movimiento alcista, porque esto lo vamos a estar viendo como una especie de corrección, como una especie de distribución o reacumulación, dependiendo qué es lo que pase en las siguientes semanas. Mientras nos encontremos por encima de este nivel de 494, el mercado se considera que está a la alza. Ahora, porque si nos hacemos un poco para atrás, veamos este movimiento tan agresivo a la alza, que como ya se los dije, empezó a finales de octubre. Entonces, si por alguna razón, les decía, el mercado viene y cae aquí y luego continúa, o cae todavía más y continúa, una caída a estos dos niveles no afectaría realmente la dirección del mercado. Entonces, mientras el mercado se quede dentro de este canal, podemos estar aplicando una de las técnicas que les enseñé en el video de fases y psicología del mercado, donde cuando estamos dentro de un rango, donde tenemos claramente una resistencia y un soporte, el mercado está haciendo esto. Entonces, compramos soportes y vendemos resistencias hasta que salgamos de uno de estos dos niveles. Entonces, los niveles importantes para SPY va a ser 494.50, 503.50 y obviamente 510. Ahora, quisiera que vayamos para atrás un poco y analicemos cómo se comporta el mercado cuando alcanza una nueva alta de forma agresiva. Para eso tenemos que regresarnos a esta época de acá. Sabemos, y ya lo hemos platicado muchas veces, que esta es la baja de COVID que se puso, y a partir de marzo y abril el mercado empezó a moverse a la alza con retrocesos muy pequeños. Son retrocesos muy alcistas hasta que llegamos a este nivel de aquí. Entonces sería bueno entender qué pasó cuando alcanzamos estas nuevas altas en este periodo de aquí. Entonces vamos a acercarnos un poco y vamos a entender cómo se comporta el mercado. Una vez que alcanzó, bueno, vamos a retroceder un poco. Una vez que alcanzó esta alta de aquí, tuvo un retroceso bastante, digamos, profundo si lo comparamos con el resto de retrocesos que había tenido anteriormente. Entonces, esa es la primera lección que podemos aprender de cuando el mercado pone una alta muy alta después de un movimiento tan agresivo a la alza, que puede ser que llegue a un nivel y después de ahí empiece a caer de forma agresiva. Si regresamos a nuestros tiempos, pudiera ocurrir que llegáramos acá, los reportes que van a salir sean negativos y empiece a caer. Entonces ese es el escenario número 1, que es la formación de una V invertida o una pirámide, donde llega a una alta, a una nueva alta y cae. Ahora, ¿hasta dónde va a caer? Si traspasa estos dos niveles, el siguiente nivel donde puede llegar a rebotar va a ser este de aquí. ¿Por qué? Porque claramente acá tenemos resistencia, resistencia, es traspasado con fuerza, viene, cae, no se acerca a este nivel. Incluso podríamos visitar este nivel de aquí primero, antes de llegar a este nivel de acá. Pero realmente el más importante va a ser este nivel que está en 478 o por allá cerca de 480. Entonces ese es el escenario número 1 y lo aprendemos de esta alta que se puso en este periodo de aquí. Subió y cayó a un nivel de soporte. Ahora, después de que cae, en este caso, en esta época,
cayó y luego volvió a rebotar para poner un doble tope, formando una V. Y ese sabemos que es un patrón bajista. Y sobre todo después de esta vela de aquí. Si se dan cuenta cómo el mercado empujó el precio y los vendedores estaban listos y empujaron a la baja en este mismo día. Y esta acción inició este movimiento a la baja. Otra caída fuerte como la anterior. Entonces, estos dos comportamientos, una vez que el mercado alcanza una nueva alta o tiene un doble tope, y después de eso le sigue un movimiento a la baja más agresivo que los anteriores, que no son correcciones, podemos ver que el momentum está cambiando. La fuerza está bajando y empieza a hacer esto el mercado. Obviamente no se ve así, sino se ve así, pero podemos ver que esas son señales de que el mercado está desacelerando a la alza. Entonces, este es el segundo escenario que podemos llegar a tener, que ponga una nueva alta, caiga un poco a uno de los dos niveles que ya les mencioné y luego haga un segundo intento, y cuando no pueda y veamos una vela como esta, es posible que ahora sí tengamos un retroceso más agresivo. En este caso, después de un doble tope, tuvo un retroceso agresivo para luego volver a venir y enfrentarse con este nivel de aquí. Tocarlo 1, 2, 3, 4, 5. Y este día que lo traspasó en una grieta, en un gap up, simplemente el mercado dijo, no, que es más o menos este mismo nivel de acá. Y ahora sí, otro retroceso al mismo nivel que había tomado antes. Entonces aquí ya el mercado se estaba comportando dentro de un canal. Había gente comprando soportes y había gente vendiendo resistencias. Entonces podemos tener un doble tope o incluso un triple tope, que es lo que tenemos aquí. Entonces ese es el segundo escenario que podemos ver cuando el mercado está alcanzando nuevas altas de forma agresiva. Después tuvimos un movimiento bastante agresivo a la alza, poniendo una nueva alta, y podemos ver que este día los vendedores empujaron el precio hasta acá y este mismo día lo regresaron. Al día siguiente abrió aquí arriba, trataron los vendedores de cerrarlo para luego volver a empujar y luego volver a empujar y volver a empujar y volver a empujar. O sea, 5 días a la alza. Después vino y encontró una zona de distribución. Después de la alta que puso en este nivel de aquí, ya no pudo poner otra alta más alta. De hecho, ya estábamos operando en este periodo, a finales ya del 2022, en las altas más altas. Y se formó este periodo de distribución. Después de este periodo de distribución, ahora sí, ya vino una caída agresiva a la baja. Entonces, tenemos acá un escenario que se forma esto. Tenemos acá el segundo escenario que tenemos un doble tope. Tenemos un tercer escenario que tenemos un triple tope. Y luego tenemos un cuarto escenario donde alcanzamos una nueva alta por encima de una resistencia clave. Y luego de forma agresiva caemos. Ahora, algo interesante acá. Me voy a acercar un poco más. Es que en este periodo de distribución o de consolidación, si lo extendemos hacia acá, una vez que el precio sale de este periodo, de este rango, vuelve a tratar de regresar. Los mismos compradores que compraron aquí y aquí trataron de hacer lo mismo después de este rango de distribución y lograron empujar el precio a la alza, pero precisamente en este nivel de aquí, que también coincide con estas altas de aquí, encontraron resistencia y ahora sí tenemos un movimiento agresivo a la baja. Entonces, vamos a hacer para atrás una vez más. Ya vimos que tenemos varios escenarios que los aprendimos de todo este periodo, donde estábamos operando en las altas más altas o nuevas altas después de un movimiento agresivo. Y si se dan cuenta, cómo el mercado venía y luego desaceleró. E hizo esto y empezó a caer. Ahora, también puede suceder que estemos en un periodo parecido, digamos, a esta parte de aquí. Que el movimiento del mercado era a la alza, a la alza, a la alza, encontró una resistencia poniendo una nueva alta, cayó para luego tratar de ponerlo una segunda vez, caer, pero ya no caer hasta acá como cayó en este periodo de acá, como por segunda vez después del doble o ya del triple tope. Fue una baja más alta
y luego continúa el movimiento a la alza. Entonces tenemos varios escenarios que podemos extrapolar o sacar de este periodo que estamos viendo en pantalla. Si vemos que el mercado está poniendo bajas más altas, entonces es muy probable que el mercado continúe moviéndose a la alza, porque es la naturaleza de una tendencia. Hace esto. Entonces, en este caso, si ya regresamos a este periodo, todavía seguimos con este momentum. Todavía continuamos con este momentum, pero tenemos que tomar en cuenta que ya no tenemos más noticias positivas como la que tuvimos la semana pasada. Y como se los mencioné en el análisis pasado, los intereses van a continuar en 5.25 a 5.5 por los siguientes 2 o 3 meses. Entonces es muy probable que también el mercado ya esté considerando empezar a vender sus posiciones. ¿Por qué? Porque ya están tomando ganancias. Ya tuvimos este gap up, esta grieta. El reporte de ganancias fue positivo y luego el viernes tuvimos un día tranquilo, obviamente después de este movimiento tan agresivo a la alza. Entonces va a ser muy importante, como ya se los dije al principio, que pongan estos dos niveles en sus gráficos porque son muy importantes. Mientras estemos por encima de estos dos, el mercado va a continuar con este momentum. Entonces también es probable que el mercado haga esto o caiga y haga esto hasta que tengamos una noticia positiva o una noticia negativa. Y una vez más, como se los mencioné en el video pasado, en el análisis pasado, estamos en un periodo de rotación, donde el mercado va a continuar estando en las altas más altas, no va a tener bajas más bajas, y lo que va a pasar es que va a haber compañías grandes que van a caer un poco y otras van a subir. Y cuando esas que subieron empiecen a bajar, las que cayeron antes van a subir. Porque el dinero se está rotando hasta que ya no se encuentren motivos para estar dentro de esta rotación o dentro de este canal y se encuentre un nuevo motivo, ya sea positivo o negativo, para salir de este canal. Y lo mismo va a pasar con Nasdaq. Tenemos que el viernes pasado abrimos por encima de la alta más alta, empujamos un poco, o el mercado empujó un poco más a la alta, poniendo una nueva alta en 440,78 centavos para luego caer. Ahora, si comparamos a esta caída en Nasdaq con la de SPY, aquí en Nasdaq es más agresiva. En Nasdaq era algo así, la del viernes, pero esta en Nasdaq es algo así. ¿Por qué es esto? Porque Nasdaq son 100 compañías, en su mayoría tecnológicas. Y esas compañías tecnológicas las podemos resumir en los 7 magníficos, que realmente esos eran los que estaban empujando el mercado a la alza. Entonces, realmente Nasdaq corrió más a la alza en porcentaje que lo que corrió SPY. SPY también corrió a la alza, pero Nasdaq corrió más porque está más cargado de compañías tecnológicas. Por lo tanto, es la que más se va a ver afectada por esta rotación que les menciono. Y digo afectada entre comillas, ¿ok? Más bien es la más sensible a cambios en el ambiente tecnológico. Y como también es la primera que corrió mucho más a la alza que SPY, es la primera que van a vender cuando el mercado empiece a caer. Y ahora, ¿cuáles son los niveles importantes para Nasdaq? Creo que va a ser este nivel de aquí. Este nivel de aquí. Mientras el mercado de Nasdaq se encuentre de la misma forma que SPY dentro de estos dos niveles, el mercado se considera que está en un movimiento a la alza aún. Y esto nada más se considera como una especie de retroceso. O puede ser que eso se convierta en un periodo de distribución o de reacumulación. Todo va a depender, como ya lo mencionamos, de una noticia positiva o de noticias negativas. En el caso de Nasdaq, tenemos que esto lo podemos considerar como un doble tope. Ya tenemos un patrón semiformado y es un patrón bajista.
Entonces no se sorprendan si esta semana el mercado empieza a retroceder un poco. Vamos a ver este nivel y este nivel. Y como pueden ver en pantalla, tenemos realmente pocas empresas con una capitalización, digamos, grande, lo que le llaman a large cap stocks, que van a reportar la próxima semana. Y ninguna de estas compañías tiene, digamos, la fuerza necesaria para mover el mercado ni a la alza ni a la baja. Algunas menciones importantes está Snowflake, está CRM, que es Salesforce, y si acaso Dell. El resto de compañías son compañías relativamente pequeñas entre las grandes y ninguna de ellas, como ya se los mencioné, puede motivar al mercado a moverse de forma agresiva a la alza o a la baja. Entonces, por este lado, no nos tenemos que preocupar o tampoco nos tenemos que emocionar. Ahora pasemos a analizar a los 7 magníficos. En el caso de Nvidia, tenemos que estuvo corriendo a la alza desde principios del 2024, alcanzando 740 y luego empezó a caer, hasta que vino el reporte de ganancias y tuvimos esta grieta o este gap up que fue desde 670 y tantos hasta 750 y luego este jueves empujó el precio hasta 780. Entonces vamos a empezar a dibujar los niveles importantes. Claramente en 740 tenemos un nivel importante. La alta más alta obviamente es importante. Tenemos la parte inferior de la grieta, que es esta de aquí. Tenemos este nivel de aquí. Tenemos la parte superior de este canal de consolidación. Tenemos, si nos hacemos ya más para atrás, el nivel de $500. Tenemos el nivel de 480. Eso ya lo mencionamos de la semana pasada. Y esos son los niveles importantes para Nvidia. Entonces, esos siguientes niveles, y obviamente esos de acá arriba primero, van a ser los niveles que vamos a estar tomando en consideración la próxima semana para Nvidia. Porque el viernes pasó de 785 más o menos, este nivel de aquí, hasta abrió en 810 más o menos. Empujó un poco a la alza, poniendo una nueva alta en 824. Y luego vino, cayó y cerró justo donde cerró el jueves pasado. Un detalle importante que antes de que Nvidia anunciara su reporte de ganancias, el precio ya había estado cayendo. Cosa que no había sucedido antes. Si recuerdan, en los videos pasados siempre les puse de ejemplo Nvidia que antes de que viniera el reporte de ganancias, empezaban a empujar el precio a la alza el mercado. Pero en este caso ya no fue así. Creo yo que es porque ya había corrido demasiado a la alza. Y en este nivel ya no encontraron una razón para continuar moviendo el precio a la alza. Y quizás estaban esperando que a pesar de que el reporte de ganancias fuera positivo, como anteriormente, y luego cayera el precio, se adelantaron y empezaron a vender antes del reporte porque ya habíamos tenido este movimiento tan agresivo a la alza. Entonces, antes de que saliera el reporte de ganancias, ya vimos esta debilidad. Ya vimos que aunque el mercado considera que Nvidia sigue estando fuerte y es una empresa que va a continuar moviendo el mercado a la alza en el futuro, por ahorita Nvidia ya corrió lo que tenía que correr. Ya consideraron todo lo que tenían que considerar y a menos de que salga una información nueva, un nuevo desarrollo en un nuevo chip que reduzcan los costos en los chips de la inteligencia artificial, una nueva asociación o lo que sea, si no tenemos una noticia positiva, entonces creo que el precio ya de Nvidia va a empezar a caer. Obviamente no sin antes visitar estos niveles de aquí. Entonces pongan en sus gráficos 824, 790, 740, 690 y 700, obviamente porque es un nivel psicológico, 660 y 630. Pasemos a Microsoft. Microsoft juntamente con el mercado ha estado moviéndose a la alza. Después de haber salido de esta consolidación, poniendo algunas falsas rupturas. Y una vez que lo logró, corrió a la alza. Tuvo otra consolidación para luego continuar moviéndose a la alza. De momento se encuentra en una nueva consolidación. Y la pregunta que nos tenemos que hacer para Microsoft, ¿esta consolidación que está aquí va a ser una distribución o va a ser una reacumulación?
Entonces tenemos una resistencia en 420 y un soporte en 400. Esos son los dos niveles, digamos, mayores e importantes para Microsoft. Después tenemos estos dos niveles de aquí de esta consolidación y esos dos niveles de esta consolidación. Y cada uno de estos dos niveles viene con su punto de control, que también es importante que tenemos que considerar. Ahora, si nos acercamos un poco más a esta consolidación y nos pasamos de hora a hora, podemos encontrar otros niveles importantes de intradía. Entonces tenemos un nivel importante de soporte en $400, otro nivel de resistencia en 420. Pero luego de forma interna tenemos otros niveles importantes. Uno de ellos es este que está aquí, que está más o menos en 410. Ahora, si este movimiento del viernes continúa a la baja, traspasa 410, es muy probable que cierre esta grieta que tenemos aquí. Entonces, mi sentimiento para Microsoft, si veo debilidad en el mercado y Microsoft está en este lugar de aquí, voy a vender en corto Microsoft. Entonces, mientras Microsoft no esté en esta área de aquí, en esta área de aquí o en esta área de aquí, no estoy interesado. Cualquier precio en esta área y en esta área, para mí es muy peligroso. En este caso, como ya les dije, este nivel de 410 es muy importante porque está funcionando como soporte debido a que fue resistencia anteriormente. Y debajo de este soporte tenemos una estructura delgada. Eso lo mencioné en el video de perfil de volumen, en este video de aquí. Entonces, si tenemos una estructura delgada que se necesita poco volumen para cerrar esta grieta, y tenemos que el mercado está empujando a la baja de forma temporal, porque está en una corrección o en una distribución, la probabilidad de que una vez que se rompa este nivel de 410 y caiga hasta $400 es muy alta. Ahora pasemos a Apple. Vámonos al día a día. Y Apple es una de las compañías que ha estado más débil, porque si recuerdan, el mercado ha estado empujando a la alza en los últimos días. Vean esto, es un movimiento como cohete. Pero veamos a Apple en los últimos días. Yo veo que hay una caída. Tenemos altas más bajas. Y en este caso, las bajas todas son la misma. Entonces se está formando un patrón de un triángulo y no es un triángulo alcista, sino es un triángulo bajista. Porque en el momento que Apple conceda 180, seguramente va a caer hasta 170, que claramente es un nivel de soporte importante. Entonces Apple, al igual que Microsoft, y ya en este caso en el día a día, no en hora por hora, está bastante débil si lo comparamos con el resto del mercado. Y pasémonos a hora por hora. Y aquí podríamos dibujar una cabeza y hombros que coincide con el nivel de 180. En el momento que conceda Apple este nivel de aquí, como les decía, va a caer. Y si vemos que la única razón por la cual Apple corrió a la alza fue porque todo el mercado corrió a la alza gracias a Nvidia. Entonces, si Nvidia empieza a retroceder, se va a traer a todo el mercado para abajo, entre ellos a Apple. Vemos que aquí cerró el miércoles, después de empujar a la baja todo ese día, se anticipó el mercado a las ganancias de Nvidia, fueron positivas. Al día siguiente Apple abrió aquí arriba, jueves, estuvo indeciso en toda esta hora y en la siguiente encontró soporte en este nivel para luego despegar a finales del jueves y luego ya el viernes abrir acá arriba para luego caer de forma agresiva. Recuerden que el mercado también cayó de forma agresiva en SPY. Tuvimos una vela así como esta, pero en Nasdaq tuvimos una vela todavía a la baja. Esos dos fueron rojas a la baja, más agresiva. Y vean cómo le afectó a Apple. Entonces, si el lunes tenemos un sentimiento negativo, podríamos iniciar una posición por debajo de 182.50.
o 182. Nuestro primer target sería 180 o quizás 180-50 más o menos. Y pudiéramos dejar que corriera hasta 175 y 170. Recuerden, todo puede pasar en el mercado. Aquí puede encontrar un soporte, caer a 180, 180-50 más o menos y luego despegar a la alza. Pero la probabilidad de que este movimiento a la baja continúe es bastante alto. Entonces, dos de las tres compañías que hasta ahorita hemos analizado, que son las tres compañías más grandes en todo el mercado, lo que es Nvidia, Apple y Microsoft, dos de ellas ya tenemos un patrón bajista. La tercera, que fue la primera, en este caso Nvidia, ya corrió bastante a la alza y en este caso Nvidia es muy difícil venderla en corto porque tenemos buenas noticias detrás de Nvidia. No hay un motivo suficientemente grande para creer que se va a mover a la baja de forma agresiva. Seguramente se va a mover de forma pasiva o lenta a la baja para luego recuperarse. Cada retroceso en Nvidia, los compradores van a aparecer ahí. Cada retroceso van a aparecer. ¿Por qué? Porque el sentimiento es positivo en Nvidia. Mientras no cambie el sentimiento en Nvidia positivo, no hay razones para venderlo en corto. Así que personalmente yo ahorita no estoy tocando Nvidia. Porque como puede caer, puede subir. Entonces las probabilidades de yo posicionarme en contra del movimiento de Nvidia son más altas. Porque hay gente que dice, ya corrió demasiado, es momento de una corrección. Pero esta corrección en todo el mercado la tenemos esperando desde finales de noviembre, desde finales de diciembre, desde finales de enero. Ustedes vieron mis análisis de las semanas pasadas. Sobre todo después de diciembre, yo estaba esperando que el mercado se corrigiera. Pero no fue así. Entonces, cuando un activo se está moviendo de forma agresiva a la alza y no tiene, sino que solamente noticias positivas detrás de este activo, no hay razón para venderlo en corto, a menos que sean scalps, que sean pequeñas transacciones de 1 hora, 2 horas, que sean movimientos casi predecibles a la baja. Pero ya más largos de 2 o 3 horas, no. Entonces regresemos a estas 2 de 3, ya tenemos que están empujando a la baja. Pasemos a Tesla. Que Tesla, después de haber estado empujando a la baja, que nos ha, bueno, por lo menos a mí, me ha jugado varias. Creo que los últimos 3 o 4 ideas que he tenido para Tesla me han fallado. Me ha traicionado Tesla, pero así es esto. Así como me ha fallado Tesla, he ganado otras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Tesla? Tesla está en una serie, como ya se los mencioné incluso en una de las ideas. Tesla está en este periodo de acumulación o de distribución. La semana pasada nos dio una señal de que probablemente iba a correr a la alza con esta vela tan agresiva a la alza. Personalmente estaba esperando comprar acciones aquí y que corrieran hasta 210 para luego que corrieran hasta 230. Creo que ese era mi plan. Pero vemos que no se engañó. Dijo mi mamá que siempre no. Y otra vez nos encontramos dentro de este rango en el que hemos estado en las últimas 3-4 semanas. Entonces, en este caso tenemos que esperarnos un poquito más a que Tesla tome una clara decisión. En este caso, como ya lo mencionamos, este es un rango importante. Parece ser que está encontrando una especie de soporte en este nivel, más o menos en 191, 190 por ahí. Pero mientras no tengamos un cambio de dirección claro, creo que no voy a tocar Tesla, a menos que sea algo intradía por unos minutos o por 1 hora o 2. Este era el momento para que Tesla se recuperara. Este era el momento. Esta vela de aquí. Tres días después vino a encontrar soporte en esta área de aquí, despegó un poco, si lo pueden ver, para luego ser rechazado. Entonces pasemos a hora por hora y vemos que tenemos este gap que vino del reporte de ganancias, el cual ha sido cerrado ya a un 75%. Tenemos esta zona de soporte más o menos en 180 y esta zona de aquí que es importante está entre 192 y 195. Entonces ya en este caso
quiero esperar a que Tesla cierre esta grieta y ver qué va a hacer en este nivel de 208 a 210 o salga de ese soporte que tenemos acá en 180. Entonces, de las 4 compañías que hemos analizado hasta ahorita, 2 a la baja y 2 neutrales. En este caso, Nvidia es neutral por lo que ya mencioné anteriormente. En todo caso, Nvidia lo vamos a comprar si vemos que está agarrando fuerza una vez más. Y en el caso de Tesla, en este caso ya tiene que estar por encima de 208, 210 o por debajo de 180. Pasemos a otros 3 o 4 magníficos. El siguiente va a ser Meta. Meta tiene un rango en el cual se está consolidando y ya salió. Vamos a poner en nuestro radar este nivel de 480. Va a ser muy importante y vamos a ver si encuentra soporte aquí para despegar a la alza. Si traspasa este nivel, entonces podremos vender y esperar a que caiga a más o menos 452, 53 dólares. Entonces hagan lo que yo hice, pongan aquí una alerta en 453 y otra alerta en 480. Definitivamente no queremos ver a Meta por debajo de 453. ¿Por qué? Porque este es el nuevo precio que adquirió después de unas noticias positivas. En el caso de que haga esto, 400 va a ser el siguiente target. Si es que traspasa este nivel, lo pone a prueba, entonces podremos iniciar una venta en corto que nos da 50 dólares de ganancia. Bueno, la probabilidad de sacarle 50 dólares a Meta. Pero mientras no esté por debajo de 450, consideren que esto de aquí es nada más una acumulación para luego continuar moviéndose a la alza. Entonces, como vamos, de ahora sí, de las 5 compañías, 2 son a la baja, 2 son neutrales y una es a la alza. Si se dan cuenta de lo que está pasando, tenemos algunas compañías que están empujando a la baja, otras 2 compañías que están neutrales y ahorita ya tenemos una compañía que está con indicación o con probabilidades de que se va a mover a la alza. Es lo que les digo ahorita de rotación. Vamos a continuar viendo las siguientes. Y para eso vamos a pasar a Amazon. Amazon se encuentra en una situación muy similar a la de Meta. Tenemos este nuevo precio que alcanzó gracias a su reporte de ganancias, que fue positivo. Tenemos que el viernes Amazon empujó a la alza. Estaba fuerte, porque el mercado estuvo empujando a la baja. Pero Amazon, aunque fue poco, se movió a la alza. Entonces tenemos este nivel de soporte en 172, claro, tenemos un nivel de aquí de resistencia en 175. Entonces pongan en sus gráficos 172, 175 y 168. Si vemos que este nivel de 175 es traspasado, se pone a prueba, la probabilidad de que se mueva a la alza es muy alta. Entonces, de las 6 compañías tenemos una vez más 2 a la baja, 2 neutrales y 2 a la alza. ¿Qué pasa con Google? Google es muy parecido a Apple. Tenemos que en los últimos días se está empujando a la baja. Y en este caso tenemos este nivel importante en 143 dólares, más o menos. Y luego tenemos 138 dólares. Que si por alguna razón llega a conceder este nivel de aquí, es posible que venga a visitar este nivel de aquí en 135. Y si el mercado ya empieza a moverse más a la baja, 128 y 120 más o menos, 121. Entonces, no hay nada que nos indique que eventualmente va a retroceder. Si acaso va a encontrar soporte en este nivel de aquí. Entonces, a Google creo que no lo voy a tocar hasta que se acerque a 138, 139. Pero el movimiento o la probabilidad de que se mueva a la baja es bastante alta. Entonces, de las 7 compañías tenemos 3 a la baja, 2 neutrales y 2 a la alza.
Y esos son los 7 magníficos, pero hay otras 2 menciones que quisiera incluir, que es AMD, que prácticamente está siguiendo un poco o está imitando a Nvidia, pero en este caso está un tanto diferente porque se encuentra en este periodo de seguramente distribución. Cada vez que alcanza estos niveles de acá, el precio es rechazado. A pesar de que ellos también hacen procesadores para la inteligencia artificial, pero no son tan grandes como Nvidia. Entonces, en este caso, un nivel importante va a ser entre 160 y 162 para AMD y su nivel de resistencia es de 180 a 183. En este caso, es probable que se siga moviendo a la baja. Tenemos también esta estructura de aquí que es delgada. Tenemos poco volumen en esta área. Entonces, si por alguna razón AMD concede 160, es probable que venga a visitar esta área de acá de $150. Entonces, aunque no es tan grande como los 7 magníficos, es una compañía de la cual podremos tomar ventaja para un movimiento a la baja. Otra mención importante sería Netflix. Que Netflix se encuentra en una situación muy similar a la de Meta y Amazon. Tenemos esta consolidación un poco extraña, más o menos aquí, y ya está por fuera de esta consolidación o de esta reacumulación al parecer, que es más o menos en 580. 580 es un nivel de soporte que lo vamos a ver para que caiga un poco más y luego despegue. Entonces esta la podríamos agregar porque es suficientemente grande, la podríamos agregar a los 7 magníficos para hacerlo los 8 magníficos. Entonces, ¿qué teníamos? De las 8 compañías, 3 a la baja. Si acaso le pudiéramos sumar AMD, una a la baja, 2 neutrales y ahora sí 3 a la alza. Y ese es mi análisis para la próxima semana del mercado y de los 8 o 9 empresas más importantes en el mercado. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, déjenme un like y compártanlo. Y suscríbanse porque vienen más videos como este. Saludos y deseos verdes para ustedes.